Y el tema que vamos a desarrollar en esta noche se titula Los libros del juicio. Los libros del juicio. Apocalipsis 20, versículos 12 al versículo 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Vamos a detenernos aquí y vamos entonces a visualizar esta escena. Aquí tenemos varios libros, y hay uno que resalta, que es el libro de la vida. Entonces vamos en esta noche a estudiar de qué se tratan estos libros que Dios está llevando de una forma minuciosa y detallada, y otro que es el más importante de todos los libros y que se titula el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, plural, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vemos nosotros, pues, que en la Biblia hay dos clases de libros en el cielo. Y los dos van a estar abiertos en este gran juicio. En primer lugar, el libro de la vida, del cual vamos a continuación a hablar y a estudiar, y tenemos después los libros que están registrando todas y cada una de las palabras, acciones, obras principalmente de las personas que van a ser juzgadas al final por sus obras. Es interesante que la salvación no es por obras, pero el juicio será por las obras. Aquellos que no quisieron aceptar la gracia de Dios, cada palabra, cada pensamiento, cada mala acción, una por una están siendo apuntadas y registradas por Dios. O sea que en el infierno no van a estar todos iguales en un sufrimiento, sino que la Biblia explica, y lo vamos a ver esta noche también con detenimiento, que en el infierno hay niveles de castigo. Así como actualmente en las prisiones hay pena capital, hay cadena perpetua, hay sentencias de 40, de 30, de 20 años, de 10 años, de 5 años, de acuerdo a la obra o que amerite el delito que se cometió, lo mismo es en el tribunal cósmico de Dios por toda la eternidad. Por eso dice en Romanos 2 que amontonan ira para el día de la ira del juicio del Dios Todopoderoso. En este libro, en el libro de la vida que vamos en primer lugar a estudiar, están escritos todos los nombres de todos los seres humanos desde Adán. Apúntalo. En el libro de la vida están escritos todos los nombres de los seres humanos que han vivido desde Adán. Ahí están registrados en el libro de la vida todos los nombres y todos los seres humanos que han nacido hasta el día en que Jesucristo regrese. Vamos al libro de Génesis capítulo 5 y veamos esta verdad. Es importante cuando estudiamos este tipo de temas, como es el de los libros en esta noche, que las palabras hebreas que han designado precisamente los libros de Dios son las mismas palabras que se tradujeron del hebreo al griego, porque es importante que hay otros tipos de libros que existen que no se usa la misma palabra hebrea. Por ejemplo, en Génesis 5, versículo 1,
Ahí Dios comienza diciendo, este es el libro. O sea, ese libro no había en el huerto del Edén, ni ninguna persona escribiéndolo. Este libro está dando a entender el Espíritu Santo, se está llevando en el cielo. Este es el libro de las generaciones de Adán. Y la palabra libro aquí en el hebreo es la palabra seper. S-E-P-H-E-R. Seper. Este es el libro de las generaciones de Adán. Desde Adán se comenzó a abrir este libro que vamos a continuación a ver. Ahora vayamos al libro del Éxodo, capítulo 32. Y vemos nosotros cómo Dios anhela que todos los seres humanos, hubiéramos podido vivir eternamente con Él. Por lo que todos los seres humanos quedaron registrados en el libro de la vida. Pero cuando alguna persona rechaza recibir a Cristo como su Señor y como su Salvador, el nombre de esa persona es borrado del libro de la vida, perdiendo esta persona todo su derecho de ser ciudadano del cielo. Entonces, en el libro de la vida están escritos todos los nombres de todos los seres humanos que han nacido. Y todos aquellos que han rechazado a Cristo son borrados de este libro. Y los otros libros están registrando solamente las obras. En un libro están los nombres y en los otros libros las obras. En el libro de la vida están los nombres de todos los seres humanos y solamente quedarán impresos los nombres que no fueron borrados. Dice en Éxodo capítulo 32, versículo 31 al 33, que Moisés estaba molestísimo, estaba enojadísimo, perturbado en su espíritu, y él le hace una petición a Dios. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, Elohim de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme. O sea, esta palabra mashach en el hebreo significa quitar, significa borrar. Le dice Dios a Moisés, perdona a Israel, y si no, bórrame a mí del libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese raré yo de mi libro. Y nos damos cuenta en el Nuevo Testamento que dice Romanos 3:23, porque todos hemos pecado, todos merecíamos ser borrados del libro por cuanto todos hemos pecado. Ezequiel decía, el alma que pecare, esa morirá. Entonces tú no tenías derecho a vivir eternamente con Dios, ni yo tampoco, ningún ser humano, porque no hay justo ni aun uno delante de Dios. Pero Dios en su gracia y misericordia manda a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz en nuestro lugar, y en ese momento Cristo nos salva de que nuestros nombres sean borrados del libro de la vida. En el momento en que una persona recibe a Cristo como su Salvador, ese nombre ya no puede ser borrado. Quedamos inscritos por toda la eternidad en el libro de la vida. Moisés tenía el mismo corazón del apóstol Pablo. ¿Cómo puede un hombre decirle a Dios, Señor, prefiero que me condenes a mí, porque ya vimos, ser borrado del libro de la vida implica condenación eterna? Bórrame de ese libro, ráeme de ese libro, pero por favor, salva a este pueblo. Aquí estaba Moisés manifestando lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Jesús le dijo al Padre, Padre, mátame a mí, castígame a mí, que tu ira, tu justicia sea vindicada en mi muerte, pero que las personas que crean en mí puedan ser salvadas. El apóstol Pablo en Romanos 9 le dijo a Dios, yo quisiera, dice Pablo, tengo tanto celo por mi pueblo, que preferiría yo ser anatema y que se salvara Israel. Vemos pues aquí el principio que se conoce en la Biblia como el de la sustitución. Mátame a mí y salva a los demás.
Cristo dijo en Juan 15, no hay mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Este amor sacrificial estaba en Moisés. Este amor sacrificial lo manifestó Cristo en la cruz. Este amor sacrificial lo tenía Pablo por las ovejas, lo tenía Pablo por su pueblo. Vamos ahora al Salmo 69. Salmo 69, versículo 28, donde se vuelve a manifestar esta verdad. Salmo 69, 28. Sean raídos del libro del Seper, otra vez en el hebreo. Sean raídos del Seper de los Chai. La palabra viviente desde el Génesis es C-H-A-Y. Cuando Dios dice, creó Dios toda criatura viviente, siempre se usa la palabra hebrea Chai o Chai con Y. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los sadik, que son, o se tradujo, los justos. Y los justos son aquellos que fueron justificados por la fe. Aquí está este salmista escribiendo que las personas que persiguieron, que contaron el dolor, que por su maldad, versículo 27, han puesto maldad sobre maldad y no han entrado en la justicia de Dios, sean raídos, sean borrados de este libro, dándonos a entender que estaban escritos estos nombres y que iban a ser raídos o borrados o quitados del nombre por su maldad. Vayamos ahora al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Daniel, capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel. Está hablando del tiempo de la gran tribulación. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esto nos habla del tiempo de la gran tribulación por esta frase. En Mateo 24, Cristo escribió o dijo que habría tribulación como nunca antes había existido en la historia de la humanidad. Se llama la gran tribulación. Y el apóstol, el profeta Daniel está diciendo que estos tiempos que está profetizando serían de angustia como no hubo desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el Seper. Todos los que se hallen escritos en el libro de la vida serán arrebatados, serán salvados, no pasarán por la ira de Dios. Ahora vayamos al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, en el Nuevo Testamento, y veamos que Jesús, al bajar a esta tierra, comenzó a hablar también de los libros. O sea, que Adán, Moisés, los salmistas, los profetas, Jesucristo y los apóstoles, todos hablan, cuando juntamos todos los versículos que hablan en la Biblia del libro de la vida, podemos tener una doctrina sana sin temor a equivocarnos. En Lucas 10, versículo 20, Jesús les dijo a sus apóstoles, Lucas 10, 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están, ¿qué cosa? Escritos en los cielos. Estos apóstoles que Jesús escogió, en el momento en que Jesús los escogió, es porque sus nombres quedaron ya sellados e impresos. El que fue borrado del libro de la vida fue el nombre de Judas, porque Judas, desde que Jesús escogió a los discípulos, él sabía que era el diabolos, era el diablo, el traidor y el que nunca fue limpiado por la palabra. Entonces vemos que ya antes de morir, los apóstoles tenían el privilegio de la revelación de Jesús, de que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Y nosotros también tenemos el privilegio de saber que el que crea mi palabra y crea al que me envió, no vendrá condenación. Juan 5:24, mas hemos pasado de la muerte a la vida.
nuestros nombres, mi nombre, yo no tengo ninguna duda al respecto, estamos escritos, impresos en el libro de la vida. Y la salvación no se puede perder. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Asimismo también te ruego a ti, le escribe Pablo a la iglesia de Filipos, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron o a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo no tenía ninguna duda de que estas mujeres, como las mujeres modernas, que son guerreras, que son luchadoras, que no tienen temor, que ya no se dejan intimidar por el ronquido del lagarto que tienen junto, son mujeres, ¿verdad?, que ese espíritu de valor y ese espíritu de sobreponerse, ese espíritu demuestra de que tienes tu nombre escrito en el libro de la vida. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de valor, de poder y de dominio propio. Ahora vayamos a Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Y en estas palabras, a la iglesia de Sardis, Dios le hace una advertencia que se ha tomado y se ha pervertido este versículo para enseñar que se pierde la salvación, desgraciadamente. Dice Apocalipsis 3, versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿A quiénes no van a borrar del libro de la vida? A los vencedores. Pregunta, ¿quiénes son los vencedores? Dice Romanos que somos más que vencedores. Y por favor vean rápidamente en Primera de Juan capítulo 5. Qué clara es la Biblia, no tenemos por qué hacer un chorizo con ella. Dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 4 y 5. Ahí está, libros antes de Apocalipsis, Primera de Juan 5, del 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea que, si tú realmente eres cristiano, escúchame, si realmente no eres solamente que vas a la iglesia y que te bautizaron y que perteneces a una religión, sino que realmente has vencido antes de morir, es porque tú estás inscrito en el libro de la vida. Todo lo que es nacido de Dios, ¿eres tú nacido de Dios? Es fácil decir amén. Pero si tú realmente dices que eres nacido de Dios, que nací de nuevo y que tengo realmente la regeneración y mi vida ha sido cambiada, dice la Biblia, vences al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Dios le dice claramente a las personas que estaban en esta iglesia, como a todas las iglesias en el mundo entero, en Sardis, en Filadelfia, en la Odisea, en esta iglesia Día Nueva para el Mundo, en todas las iglesias del mundo hay personas que no son nacidas de nuevo. Y por eso a cada una de las 7 iglesias, en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, Cristo termina, el que venciere, el que venciere, le daré la vida, el que venciere, le daré una piedrita blanca con un nuevo escrito, el que venciere, reinará conmigo, el que venciere, heredará todas las cosas. Es para los vencedores. Ahora, ¿qué cosa tenemos que vencer? La palabra vencer, nikao en el griego, viene de la palabra Nike, eso de los tenis Nike, la palabra Nike viene del griego que significa vencer. Y el dueño de los Nike, cuando patentaron la marca de las Nike, era cristiano. Y le puso vencedores a los tenis. Y muchos, porque traen Nike, creen que son vencedores. ¿Quiénes son los que vencen? Tenemos 3 enemigos que vencer. Nuestra carne, el mundo y a Satanás.
Son los tres enemigos del cristiano. En Romanos 8:13 dice que el Espíritu entre nosotros nos ayuda a vencer nuestra carne. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Eres tú una persona que tienes más y más control de tus deseos y de tus apetitos sensuales? Cada día sientes que tienes más dominio sobre tus impulsos biológicos. O sea, no te gobierna el apetito de la comida, no eres esclavo del sexo ni adicto al sexo, no haces lo que el sexo te pide, el sexo es tu esclavo, no eres tú esclavo del sexo. El sexo nos fue dado no para que nos esclavizara y para que nos estuviera como tontos viendo pornografía y siendo una obsesión en la mente. En ese momento tú te das cuenta que eres esclavo de una pasión en tu vida y de la cual tienes que ser libre. Eres libre del vicio del cigarro, eres libre del alcohol, eres libre de las drogas. Cristo vino a hacernos libres. ¿Eres conquistador? ¿Eres vencedor realmente? O por lo menos puedes decir, Padre Santo, estoy luchando. Estoy tratando de vencer estas cosas. Y es una guerra y el hecho que tengas tentaciones y que estés luchando y que caigas pero que te arrepientas y te vuelves a levantar, implica que estás en la guerra, que estás luchando, que vas camino a la victoria. Pero si estás acostado en el pecado y relajado en el pecado y para ti es como si no hubieras hecho lo que hiciste anoche, es como si no hubieras hecho nada, como comerte una concha remojada con chocolate, limpiarte la boca y decir no hice nada, implica que no eres hijo ni hija de Dios. ¿Estás venciendo al mundo? El poder, la popularidad, la fama, la presión del mundo, el qué dirán, la imagen, cómo te preocupa que la gente te vea, la apariencia del mundo. Cada día el mundo y sus deseos te parecen más vanos, más lejos y más apartados de la realidad. ¿Y Satanás? ¿Cómo te trae? ¿Eres una persona con pensamientos compulsivos, obsesivos? Todavía en la noche se te aparece Juan Diego a la 1 de la mañana. Tienes miedo, ay, está oscuro, ay, un endemoniado, ay, yo no creí que tuviera esta persona chamucos. ¿Eres tú una persona todavía que tienes miedo a los demonios? Tenle temor a Dios, no a los demonios. Cuando tengas temor de Dios, perderás el temor a los demonios y el temor al hombre. Los que vencieren, no borraré su nombre del libro de la vida. Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Versículo 8. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron, está hablando del anticristo y la imagen del anticristo, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí nos damos cuenta que estas personas que queden en el tiempo del anticristo y que adoren a la bestia, al igual que Judas, ¿verdad?, no estaban inscritos en el libro de la vida. Entonces, ¿cuál perder la salvación? Una persona que está inscrita en el libro de la vida y que ha nacido de nuevo, su nombre queda impreso por toda la eternidad, escrito delante de Dios. Apocalipsis 17, versículo 8. La bestia que has visto, está hablando del anticristo, era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Apocalipsis 21, versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, aquí está hablando de la Nueva Jerusalén, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y finalmente en Apocalipsis 22, versículo 19, así termina la Biblia. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, o sea, será borrado, y de la santa ciudad,
y de las cosas que están escritas en este libro. Vemos pues claramente que en este libro de la vida solamente los que están inscritos son los que no van a ser juzgados en el juicio del gran trono blanco. En Apocalipsis 20, versículo 12, dice la Biblia que también había otros libros, que son los que a continuación vamos a estudiar. Estos libros, plural, registran y están registrando como computadoras en el cielo todas las obras de los incrédulos. Cuando el nombre de una persona es borrado del libro de la vida o de los que Dios sabe que no fueron inscritos en el libro de la vida, entonces estos libros se van a abrir. Cuando no esté en el libro de la vida, se van a abrir otros libros y ahí sí va a estar tu nombre. Ahí sí va a estar tu nombre. Y ahí no solamente va a estar tu nombre, por eso son muchos, porque tal vez sea un libro por persona. Yo siempre creo que es un libro por persona de los billones de personas que hemos pasado por la historia. Para Dios no hay ningún problema en controlar eso si conoce cuántos átomos hay y conoce cuántos granitos de arena hay en el mar Dios y cuánto es el número de las estrellas y a cada estrella llama por su nombre. Para Dios no hay ningún problema si conoce cuántos pelos de la cabeza cada uno tenemos y los tiene contados. Imagínense si va a ser problema para Dios registrar todas las obras desde que eras chiquilín en los libros donde vas a ser juzgado de acuerdo a las obras que hayas hecho durante toda tu vida. Ahora, es importante que veamos dos cosas. En primer lugar, estos libros no están abiertos o no van a ser abiertos para ver si una persona está o no está condenada al lago de fuego. Esto ya está determinado. Desde el momento en que tu nombre no está en el libro de la vida, los libros que se van a abrir no son para buscar si van a ser condenados o no a ser condenados. Pues esto ya está determinado, repito, en el libro de la vida. Estos libros de registro enseñan el grado de castigo que cada persona va a recibir. Veamos estas verdades y comencemos en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Estos libros tienen registrado el grado de castigo. ¿En qué nivel pasarás la eternidad en el lago de fuego? En Mateo 11, versículo 22 y 23, Jesucristo está hablando. Le dice, vamos a leer el versículo 21, Mateo 10, versículo 21 al 23. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniz. Por tanto, os digo que en el día del juicio, ¿cuándo es el día del juicio? Apocalipsis 20, del 11 al 15, el juicio del gran trono blanco. En el día del juicio será más tolerable el castigo para Sidón, Tiro y para Sidón, que para vosotras. O sea que Cristo está diciéndole a los habitantes de Corazín y de Betsaida, ustedes que me están escuchando, en el día del juicio van a ser castigados mucho más fuerte que otras ciudades que no vieron lo que yo hice en medio de ustedes. Y va a ser mucho más tolerable, o sea, va a ser mucho más leve lo que sufran ellos que lo que van a sufrir ustedes en el día del juicio. Y dice el versículo 23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio, otra vez, el gran trono blanco, será más tolerable el castigo por la tierra de Sodoma que para ti. Si fuéramos jueces, nosotros diríamos, los sodomitas, homosexuales todos, depravados, inmorales, al infierno, merecen el juicio eterno. Yo pues no fui tan malo, pero no fui por lo menos homosexual ni sodomita. Sin embargo, ellos no tuvieron Biblia.
Ellos no vieron a Cristo caminar. Ellos no vinieron aquí el martes como tú y como yo, y ustedes que nos oyen por la televisión. Ellos nunca vieron una predicación ni las enseñanzas de la Biblia. Por tanto, la Biblia dice, no lo digo yo, ustedes que están viendo por televisión y ustedes que están presentes en el día del juicio, los sodomitas serán juzgados menos y 50 veces peor el castigo para todos los que han oído la palabra de Dios. Porque al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Aquel siervo que no sabía cuál era la voluntad de su Señor, recibirá menos azotes. Tu familia, tal vez que nunca oyó la palabra de Dios, recibirá menos azotes y menos castigo que tú, que veniste a la iglesia, veniste a la iglesia, veniste a la iglesia, y nunca hiciste lo que la palabra de Dios te mandó que hicieras. Lucas capítulo 12, versículo 47 al 48. Lucas 12, 47 y 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Santiago capítulo 5, en el Nuevo Testamento después de Hebreos, para que no te regreses a Éxodo. Santiago capítulo 5, vemos, hay otros más ejemplos, pero quiero con esto que ustedes puedan percibir y entender que mientras más estudios vengamos, mientras más oigas la palabra de Dios, mientras más cerca de cristianos y de la Biblia estás, más grande será tu castigo si no obedeces. Y llega un momento que muchas personas que vienen a escuchar la Biblia y la palabra de Dios y a tomar estudios, han oído tanto que se endurecen. Y ahora les entra por acá y les sale por allá. Y la palabra, en lugar de sensibilizarnos, porque la espada, la Biblia es como una espada de dos filos, corta arriba y corta abajo, endurece o sensibiliza. En lugar de que te sensibilice y te dé crecimiento y produzca fruto, te endurece más. ¿Sabían ustedes que la palabra de Dios endurece? Cuando una persona oye la palabra y no la hace, comienza a botagarse. Y cuando Cristo bajó a la tierra, las personas que pertenecían a los descendientes del pueblo judío, los fariseos y los líderes religiosos que se llamaban los fariseos, cuando Cristo bajó, comenzó a hablar en parábolas. Y entonces los discípulos en Mateo 13 le preguntaron que por qué hablaban parábolas, y dijo, porque tienen ojos y no ven, porque tienen oídos y no oyen, y se han endurecido y se han abotagado sus sentidos para que sean condenados. Entonces, esto es el efecto que la palabra de Dios hace en muchas personas. La oyen y la oyen y la oyen y les gusta, pero llegan a su casa, van a su trabajo, a donde quiera que están, nunca transforma, ni revoluciona, ni cambia sus vidas, ni sus pensamientos, ni la manera de ver el mundo, ni la manera de tratar su matrimonio, ni a sus hijos, ni su trabajo, siguen siendo los mismos, están endurecidos. Y si te mueres, te condenas por toda la eternidad. Y este es el peligro de no obedecer. En Santiago 5 tenemos un juicio que les va a caer a quienes creen, a los explotadores, a los que se han aprovechado de sus empleados, a los gobernantes que han robado y que se han sacado el dinero y que han usado el lavado de dinero y que han saqueado las arcas del pueblo, a los jueces que han dictado sentencias
que han sido contradictorias y que se han vendido, que han vendido su primogenitura por un plato de lentejas, a todas las personas que de alguna u otra forma se han aprovechado de sus semejantes. Escuchen lo que dice Santiago 5, vamos ahora ricos, lloren y aúllen por las miserias que os vendrán. Y no está hablando de que sea pecado ser rico, escuchen ustedes por qué. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros. Su moho, o sea, la forma como amontonaron sus riquezas y las usaron para el mundo, a los ojos de Dios es guardarlas y se echan a perder en cosas vanas, en edificios vanos, en cosas vanas, en cosas que no aprovecharon para el reino de Dios, y eso va a testificar en el día del juicio en contra de ellos. Devorará vuestras carnes como fuego, habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, y aquí está la razón, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Ahorita criticamos y, wow, ¿dónde está la justicia, Señor? Y los tribunales se venden, y los jueces se venden, y todos se venden, etcétera, etcétera. Viene el día del juicio. Viene el juicio, viene el juicio, viene el juicio. El juicio se acerca. Y ahorita parece que todo el mundo se burla y que el mal va rampante, sin ningún freno, desbocado como una presa que se ha desbordado sobre la humanidad. Viene el juicio, dice la Biblia, vengo con mi galardón a recompensar y a pagar a cada quien según sus obras. Esto es lo que nos debe a nosotros de alarmar. Entonces, en primer lugar, estos libros se están abriendo no para ver si van a estar condenados, eso ya está determinado, sino para enseñar el grado de castigo. Y en segundo lugar, los libros de registro significan que el juicio para cada una, para Pepe, para Paco, para Ramón, para Lupita, para Carmelita, el juicio del juez supremo legislador del universo que dicte sentencia cuando el juez haga con su martillo ¡paz! Sentencia contra este y te condeno a esto y te condeno a aquello, será 100% justo. Nosotros vemos que muchas veces los jueces humanos se equivocan y a una persona que merecía 15 años le dan 8 años, a otros hasta los sacan, luego según si tienen dinero o influencias, a otros se les pasa la mano y hasta se están 5 años sin haber ni siquiera sido culpables, en fin, hay muchas injusticias, pero en este día, en el día del juicio final, Dios será absolutamente justo con cada persona. Aquí en estos libros están registrados todos los pecados escondidos, de todos los sentimientos guardados en tu corazón y que nadie podía ver más que Dios, de todos los pensamientos, de todas tus malas intenciones que existieron en el corazón y de toda la imaginación humana. Veamos algunos pasajes que nos hablan de estas verdades. Por ejemplo, en el Salmo 62. Salmo 62, versículo 12, dice, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras. Jeremías, capítulo 17, versículo 10. Jeremías 17, versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, de los billones de habitantes que hemos nacido en este mundo, a cada uno Dios le dará de acuerdo al camino que escogió, según el fruto de sus obras. Mateo capítulo 10, versículos 14 y 15.
Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salgan de aquella casa o de aquella ciudad. Sacudan el polvo de vuestros pies. De cierto les digo que el día del juicio, el día del gran trono blanco, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Vemos nosotros aquí que hay ciudades que se han negado a abrirle la puerta al Evangelio. Oremos que la Ciudad de México, el gobierno, sigamos teniendo gracia y podamos seguir usando teatros, estadios, gimnasios, parques públicos y que no haya ningún impedimento. Porque todas las ciudades en la historia y los gobernantes que han estado al frente de estas ciudades, que han rechazado y han coartado la libertad de la predicación del Evangelio y la gracia de Dios, o han perseguido a las iglesias o a los cristianos, será más tolerable cuando Dios juzgue a Sodoma que a ellos. Hace algún tiempo, una vez que estaba en Tabasco, me contaron de un gobernante que se llamaba Garrido Canaval, gobernador de Tabasco hace muchos años, y que llegaba a las iglesias y lazaba con su caballo así a los cristianos y los arrastraba, etcétera, etcétera, y persiguió tremendamente el cristianismo en el estado de Tabasco. Y una viejita, es una anécdota que me contaron ahí en Tabasco ahora que tuve una cruzada por allá, una viejita, cuando se acercó este hombre, les gritó a un grupo de evangélicos: a ver, ustedes demuéstrenme que existe Dios. Pruébenme que existe Dios. Y si Dios me mata ahorita, si es poderoso, que de una vez me mate y me baje del caballo. Y entonces la viejita agarró una naranja y la partió a la mitad. Le dijo: oiga, Gober, ¿ves la naranja? Claro que sí, vieja, no estoy ciego, le contestó. Le agarró la naranja a la viejita y se le exprimió en la boca. Y la viejita le contestó, y le preguntó y le dijo: oiga, ¿a qué sabe? Y le contestó a este hombre: ¿cómo puedo saber? La tengo que probar. Y la viejita le contestó: así es Dios, lo tiene usted que probar. Y no crea usted que en un minuto acabará la paciencia de Dios matándolo. Así que si usted sigue vivo, no es porque usted esté retando la paciencia de Dios, la paciencia de Dios va a seguir todavía en su vida, hablándole que usted se arrepiente de sus pecados. Y así ha habido personajes, ¿verdad? Adolfo Hitler, Carlomagno, presidentes, gobernadores, todas las personas que han tratado de alguna forma de coartar la predicación, será muy grande su castigo en el día del juicio. Mateo 11. Versículo 22 al 24. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Otra vez, Jesús vuelve a repetir lo mismo. Que mientras más milagros, ahorita la gente anda buscando por todos lados milagros. Yo si veo este milagro y este paralítico se para y comienza a andar, voy a creer en Dios. No es cierto, no es cierto, no es cierto. ¿Por qué? Porque un milagro te va a asombrar, afectar, emocionar. De veras que se paró. ¿Y cuánto tiempo te va a durar esa pila? 48 horas, 3 días, vio un milagro, se levantó. Pero lo que tú viste no va a hacerte nacer de nuevo, porque la fe no es por el ver, es por el oír. Romanos 10, 17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios escogió que a través de la predicación del Evangelio viajara la semilla incorruptible que es la que nos hace nacer de nuevo. Somos cambiados por la palabra, 1 Pedro 1:23, por la semilla incorruptible, no por lo que viste por los ojos. Te va a asombrar, te va a emocionar, te va a apantallar. Y vio una persona que se le desapareció un tumor de ese tamaño, pero las emociones y los sentimientos no nos cambian, no nos hacen nacer de nuevo. Tenemos que nacer de la palabra de Dios para tener la vida eterna. Mateo 23, versículo 14.
Es tiempo que analicemos nuestra vida y las doctrinas de la Biblia. Dice Mateo 23, versículo 14. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis, ¿qué cosa? Mayor condenación. Esta palabra crino, con K en el griego, es juicio. Estos líderes religiosos, no importa de qué iglesia sean, de qué denominación sean, llámese católicos o evangélicos o mormones, cualquier líder religioso que haya tropezado, que haya enseñado a la gente, este es el camino de la salvación, síganme, yo los voy a guiar a la fuente de vida eterna, esos le recibirán más grande condenación que cualquier otra persona. Guías de ciegos, Cristo les dijo. Nosotros nunca invitamos a la gente a decirles, síganme a mí. Les invitamos a decirles, sigan a Jesús. Cuando predicamos el Evangelio, los cristianos no les decimos, mi iglesia, mi religión, mi denominación, te invito a que vengas para que... No, los invitamos a una cruz. El llamado del cristianismo es a una cruz. No a adaptarse, inscribirse, a seguir una organización, una religión o a un hombre. Lejos sea de nosotros eso. Como decían los apóstoles, ¿quiénes somos nosotros en Hechos capítulo 3? ¿O qué tenemos nosotros? ¿O qué poder? ¿O qué santidad creen que tenemos nosotros para hacer que este cojo haya caminado? Nosotros no lo hicimos caminar. Ningún hombre puede decir, usted tiene el poder para sanarme. Yo no tengo ningún poder. Lo tiene Dios. Y cuando ponemos los ojos en un hombre, nos equivocamos totalmente. Porque no somos dioses los hombres. El único salvador, el único sanador se llama Jesucristo. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, esta tendencia, amados santos, de adorar hombres. Yo antier estaba predicando en la iglesia del sur. Por cierto, les quiero recomendar la serie de Hechos que acabamos de comenzar. Estamos comenzando a estudiar el libro de los Hechos. Y me estamos esperando una hermana de las que hacen fila. Quiero que ore por mi hermano. Mire, hermana, le dije, ya tengo ahorita una cita, tengo 2 consejerías que dar, pero mire, pase usted a la mesa de consejería, ahí oran por ustedes. No, quiero que usted ore por mí, me dice esta persona. Le dije, ¿y por qué yo en particular? Porque usted sí me puede sanar. Y en ese momento, ¿verdad? Era una mezcla de ira con, no sé, con compasión, con tristeza profunda. Le dije, ¿quién cree que yo soy? ¿Por qué me dice usted eso? Yo no tengo ningún poder. Es que usted si me pone las manos, yo soy sanada. Y comenzamos a creer, si ese siervo, si esa sierva, si y sabes una cosa, que es Dios en el cielo, ahí en tu ranchito donde estás, con tu caballo y con tus chivos, no necesitas que alguien te ponga las manos, si Dios te quiere sanar, te sana junto a tu chivo y junto a tu vaca. Y cualquier hermano puede orar por una persona y hacer el milagro, ¿no? Ya, pero ¿qué pasa? Luego lo comienzan, tengo dones de sanidades, comienza el ego a alabarse, a creerte, y ya tienes cara de San Cristóbal. Y comienzan las hermanas, tengo el don de sanidades porque Dios las usó para 2 o 3 personas y te puede usar con 2 y 3 y con 10 no te da nada. Dios es soberano para sanar, Dios es soberano para todo lo que Él hace. Nosotros somos privilegiados de ser usados por Él y que nos use como sus instrumentos. Pero por eso Dios no usa tanto estas cosas, porque la tendencia es vanagloriarse, creerse luego aquí, Benijín del Tlalnepantla. En 1 Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Regresamos a Apocalipsis y vemos en el versículo 13 que después de que los libros han determinado el grado de castigo y la cantidad de pensamientos, obras que hicieron, y los que no están inscritos en el libro de la vida y no fueron borrados, van a permanecer eternamente con Dios. Vemos el mar entregando los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregando los muertos que había en ellos.
y los muertos fueron juzgados otra vez, dice, según sus obras. Vemos que la primera resurrección, donde todos nosotros, primero Dios, vamos a tomar parte, que es la venida de Cristo, tuvo lugar 1000 años antes, ya lo vimos en la clase pasada. Y esta se llama la segunda resurrección o la segunda muerte, que es el lago de fuego. Esta resurrección, cuando estos muertos sean llamados a juicio, es llamada la segunda y la final resurrección en la Biblia, la resurrección de todos los no creyentes. Dios sabe perfectamente bien dónde se encuentran todos los átomos y las partículas de cada persona. Si te moriste en el mar y te hundiste en el Titanic y ahí te comieron los tiburones y se deshizo todo, Dios no tiene ningún problema para volver a atomizar y volver a juntar todas las partículas. Si te enterraron, si te moriste en un avionazo, si te cremaron, si te enterraron y de todas maneras te comen los gusanos, Dios no tiene ningún problema, el Todopoderoso, aquel que le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera, para levantarnos a cada uno de nosotros, no importa dónde nos encontremos, cuando venga el día del juicio. Todos estos muertos se levantarán para ser presentados en el juicio final. Veamos de dónde van a salir los muertos. En primer lugar dice que del mar. De las profundidades de los océanos Atlántico y Pacífico, del mar Mediterráneo, del mar Egeo, del Golfo Pérsico, de los mares Rojos, del mar Muerto, de todos los mares donde haya habido hundimientos de barcos, avionazos, enterrados, etcétera, etcétera. Todas esas personas se van a levantar, si no eran cristianas. En segundo lugar, del Hades. El Hades es el centro de la tierra, es donde se encuentran ahorita todos los espíritus no creyentes. La muerte y el Hades significan lo mismo para un incrédulo, porque en el Antiguo Testamento todos los espíritus iban, tanto de los buenos y de los malos, al Hades. Cuando Cristo vino dijo que estaba una división, y que por un lado estaba el paraíso o el seno de Abraham y por el otro lado el infierno o el Guena en el griego. Los cuerpos que están en las tumbas todos serán vueltos a integrarse para resucitar y presentarse en el juicio final. Su juicio o su castigo será igual al de sus obras, ya lo vimos, será comparado con su conducta y será la medida exacta de todo lo que hicieron. Cada pensamiento, cada rechazo, cada berrinche que le hagas a tu mamá, cada desobediencia, cada pluma que te robaste, cada mentira que echaste, todo, sin ninguna excepción, está apuntado. Absolutamente todo. Y dice la Biblia, y los que no fueron inscritos en el libro de la vida, o los que no se hallaron, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte eterna, en la Biblia se llama la eterna separación de Dios. O sea que todos los seres humanos desde que nacemos o nacimos fuimos creados eternos. Unos van a tener vida eterna y otros van a tener separación eterna. Pero tanto los buenos como los malos viviremos eternamente. La vida eterna es la vida con Dios en la presencia de Dios. La muerte segunda es la vida fuera, lejos de la separación y de la presencia de Dios. Esta vida no lo es todo, y lo dice la Biblia, cuando muramos, continuamos viviendo, amados santos y personas que me escuchan. Cuando una persona muere, eso es solo la primera muerte. Te entierran, la funeraria, los gastos, y te lloran, y tú estás en el cielo o en el infierno. Si tú mueres esta noche y no tienes a Cristo, desciendes al centro de la tierra, a esperar, después de los 1000 años, la resurrección en el juicio del gran trono blanco. Ustedes pueden en esta noche y en este momento que nos escuchan tomar la decisión dónde quieren pasar la eternidad. Las personas que están en el lago de fuego y serán condenadas eternamente, ellos decidieron. Nadie le podrá decir en ese día, oh Dios, ¿por qué me mandaste aquí al lago de fuego? Porque Dios les va a contestar, yo no te mandé. Tú decidiste dónde pasar la eternidad durante tu vida en este planeta. He aquí dice la Biblia en Deuteronomio 11, 25 y 26, les pongo la vida y la bendición o la maldición. Escoge la vida. Eres un ser racional con un libre albedrío
responsable, dice Dios. No eres animal, ni perro, ni gato. No eres guiado instintivamente. Somos seres creados con una dignidad enorme a la semejanza de Dios para determinar hoy, tal vez en esta noche, dónde quieres pasar la eternidad, donde a ti te dé la real gana. Pero nadie que esté en el infierno y en el lago de fuego jamás podrá decir que nunca fue amado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que en esa cruz dio a su Hijo Jesucristo. Para que tú en esta noche comprendieras que Dios te ama. Es tan grande el amor de Dios que Él muere por nosotros en una cruz. Derrama su sangre para que tú en esta noche te arrepientas de tus pecados. Ustedes que nos ven a través de la televisión, donde quiera que estén, este es el momento, en esta hora, de tu decisión, que determinará tu vida o tu separación eterna de la presencia de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu santa palabra, que nos recuerdan las palabras de tu santo Hijo Jesucristo. De cierto os digo, dijo Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá nunca a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren, vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, dijo Jesús, porque vendrá hora cuando todos los muertos, todos los que están en los sepulcros, oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Y este es el juicio. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo. Dios envió a su Santo Hijo Jesucristo para que seamos salvos por Él. El que en Él cree no es condenado. No irá al juicio del trono blanco. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Señor, te damos gracias de los que podemos en este momento decir que nuestros nombres están inscritos ya en el libro de la vida. Gracias, Señor, gracias por una salvación tan grande, que no merecíamos, que por tu gracia y tu misericordia nos las regalaste, al haber enviado el Espíritu a regenerarnos, a transformarnos en nuevas criaturas. Ahora manda Dios al mundo entero a que se arrepienta, por cuanto ha dado testimonio de que viene el juicio y todos se presentarán delante de Dios sin ninguna excusa, sin poder burlarse ya de Él ni de su santidad, para oír la terrible sentencia: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En esta noche Dios te quiere perdonar y tú no tienes por qué venir a este juicio. Tú no tienes por qué morir en este día o mañana o el día que Dios te llame a la otra vida, a tener temor de tu muerte. Asegúrate en esta noche, asegúrate tú que nos ves por la televisión, de tener a Cristo en tu corazón en este instante en tu vida. Y ahí desde tu lugar, todos ustedes que en este momento quieran invitar a Jesucristo a su vida como su Señor y su Salvador, y asegurarse hoy mismo que tienes el perdón de tus pecados y la vida eterna, gracias a la muerte del Hijo de Dios, dile estas palabras en tu corazón: Señor mío, perdono a mis pecados y todas mis malas obras, pensamientos, intenciones que he tenido desde que tenía uso de razón. Perdóname.
Ahora te pido que la sangre de tu Hijo que derramó en la cruz me lave de estos pecados, porque yo no tengo cómo pagar por mis pecados. Ahora lo comprendo, que Él pagó en mi lugar. Y te pido, Jesús, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, porque creo que tú pagaste con tu sangre por mis pecados, que a los 3 días resucitaste y que vienes pronto por mí, ya no para juzgarme, sino para sentarme contigo en tu trono, reinar contigo, vivir contigo, a que me seque las lágrimas, donde no habrá muerte ya, ni tristeza, ni dolor, porque todas las cosas pasarán y todas serán hechas nuevas. Gracias, Jesús, en este momento, por entrar a mi vida como mi Dios y Salvador. Te bendigo y te doy las gracias, porque ahora voy a vivir para ti, en tu nombre precioso, Señor Jesús. Amén.